El caso es que uno de los fallos mayores que ha tenido la Steam Machine, o que más famoso se ha puesto de la Steam Machine, ha sido la llamada línea roja de la muerte. ¿Por qué se le ha llamado la línea roja de la muerte? Porque básicamente teníamos las tres luces rojas de la muerte, que eso era las tres luces amarillas, ¿no? Rojas, ya no me acuerdo. Las tres luces de la muerte de la Xbox 360, teníamos la luz amarilla de la muerte de PlayStation 3. Seguramente habrá más titulares locos alrededor de todo eso. Esta línea de la roja de la línea roja de la muerte que ha estado diciendo que el primer gran fallo de Steam Machine, vamos a ver, siendo muy estrictos, este ha sido reportado, que yo sepa, por una única persona, ¿vale? Esa única persona lo ha podido solucionar, se puede solucionar. Creo que incluso la propia Valve se ha... ¿cómo se llama? Se ha estado se ha comentado... Bueno, no, dentro del foro de hardware de Steam Machine de Reddit se ha comentado ya cómo solucionarlo, y básicamente era una problemática que se ha estado dando dentro de la Steam Machine, pero que con una serie de pasos, vamos, en este caso ha sido, creo que era reseteando el tema de la BIOS y tal. Mira, el problema había estado relacionado con la BIOS, el entrenamiento de memoria o actualización del firmware incompleta. De hecho, la máquina volvió a arrancar tras dejarla desconectada de la corriente y realizar un procedimiento de reseteo de CMOS. De esta forma, lo que parecía un problema muy gordo de hardware se arregló de forma mucho más mundana de lo que cabría esperar, básicamente quitando cable y volviéndoselo a poner. Y decirte que este vídeo está patrocinado por Instant Gaming, una tienda de claves de juegos barata, que la verdad es la que yo suelo utilizar para comprar las últimas novedades. Y deciros que me he encontrado estas tres pedazos de oferta. Me he encontrado el Pentiment a precio no de vergüenza, esto es superior a la vergüenza, una verdadera barbaridad. Es más, yo lo había empezado a jugar y casi me lo terminé cuando tenía el Game Pass. Se me acabó el Game Pass y la verdad es que me quedé con las ganas de terminarlo. Seguramente me lo vaya a volver a jugar y vaya a ser con esta oferta, porque te digo, esta oferta no la vas a tener ni siquiera en las ofertas de Steam. También me he encontrado con el Atlas Fallen Rain o Sun Edition, que sinceramente era un juego que yo tenía así echado un vistazo, sinceramente me parecía bastante interesante. Está en una mejor oferta que incluso durante las ofertas de Steam, así que me parece una verdadera barbaridad. Y me he encontrado también el Until Dawn, juegazo. Una paranoia extrema, o sea, si te gusta las visual novel un tanto extraña con un apartado estético súper loco, sinceramente os lo recomiendo un montón, y a este precio es que me parece una verdadera barbaridad. Por supuesto, todos estos juegos funcionan dentro de Steam Deck porque son o verificados, playable. Te digo, el Until Dawn es que lo he jugado, así que tampoco. El Pentiment también no lo he jugado en Steam Deck, pero te puedo asegurar, está también playable. Y el Atlas está verificado, que era el que yo tenía más inquietudes. Así que nada, muchísimas gracias a Instant Gaming por patrocinar este vídeo, y a ti que si compras a través de los links de la descripción o del comentario fijado, yo me llevo un porcentaje y estarás ayudando un montón, y no sabes cuánto, a la creación de contenido en este canal. Te digo cosa, no me parece raro, ¿vale? Te digo, no me parece raro. Las primeras unidades de este tipo de dispositivos, un abrazo, Alex. Las primeras unidades de este tipo de dispositivos, y quiero recordar un poco lo que ocurrió con la propia Steam Deck cuando salió al mercado. Steam Deck, cuando salió al mercado, todo el sistema, se veía que el software estaba a medio hacer. O sea, yo no sé si os acordáis, pero Steam Deck, cuando salió al mercado, salió a medio hacer. Y este tipo de problemas, como dice Alex, de corrección de firmware, de corrupción de... En fin, de que el software no está todo lo pulido posible para estos procesos de carga, en los que, por cierto, en una máquina portátil tengo más elementos para poner cortapisas para que eso no ocurra. Pero en una máquina de sobremesa, que pueda haber un tirón del cable directamente, o que... Te digo, ¿os acordáis de la típica frase de no desconecte este dispositivo de la corriente mientras que se está realizando la actualización? En dispositivos como Steam, de Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go, todos estos dispositivos hemos visto como que la actualización de BIOS es como algo muy habitual, es algo que no lleva ningún tipo de riesgo, ningún tipo de problema. De toda la vida de Cristo, la actualización de BIOS, la actualización de firmware de este tipo, era una actualización que generaba cierto respeto ante el usuario de PC. ¿Por qué? Porque básicamente tenías que concretar. Si estabas en un portátil había menos problemáticas, ¿no? Pero era una actualización que considerábamos que era una actualización de riesgo, una actualización que no lo ibas a hacer un día de lluvia.
¿Y por qué digo lo de un día de lluvia? A ver si va a haber un microcorte de luz o algo. Eran actualizaciones que tú las veías con respeto, las veías con problemática y que tenías que hacerlo en una circunstancia muy buena. Y si la podías hacer con un SAI, casi que mejor, ¿vale? ¿Por qué? Porque como se te jodiera la corriente en medio del proceso, pues ya está, ¿no? Esto es un proceso que a día de hoy lo hemos visto como cierta normalidad, porque, te digo, las máquinas portátiles también llevan la batería, es muy complicado que se te vaya a joder por el camino, pero... ¿quién ganó los sorteos? Pues el último sorteo que se hizo, Thanatos, fue Gabrio, que fue el último sorteo. En junio, como dije, no había sorteo y este julio, pues de momento no va a haber sorteo que sepa, ¿no? Si hay alguna novedad, lo iré comentando, ¿no? Pero lo dicho, que en esencia, a día de hoy, pues lo vemos de una forma menos laxa, pero te digo, es que Steam Machine, a día de hoy, es una máquina que creo que a nivel popular, pues sí que tiene cierto recorrido en el segmento concreto de hablar de... Y los dos al final se canceló porque lo pilló Gabriel, ¿sabes, Thanatos? ¿Sabes? Es que creo que te quedaste con la mitad, que no terminaste de escuchar todo y después no ha habido ya más. Pero lo dicho, que al final, en todo este punto, lo hemos ido naturalizando. De alguna forma este tipo de procesos de actualización que pueden llegar a tener muchísimos problemas, ¿no? Y con Steam Machine, como estaba diciendo, la popularización de hablar de ella, no, a lo mejor no tanto de la máquina, porque aunque hablemos aquí siempre de que no, Steam Machine no lo va a comprar nadie, esto va a ser un fracaso, te digo, yo no digo ni que sí ni que no. Lo que sé es que yo llevo todavía esperando el mensaje para poder recomprar la Steam Machine y yo era de los que estaba aceptado para la reserva. Y todavía no me ha llegado el mensaje, ¿eh? Todavía no me ha llegado el correo, para los que se lo estén preguntando. Así que, bueno, pero aquí lo importante es que sí es una máquina de la que se está hablando muy habitualmente. Nosotros mismos aquí en este canal y en este preciso instante. Y cuando ocurre la más mínima tontería, ¿vale? Pues se maximiza. ¿Por qué? Porque tampoco hay tanto de lo que hablar a día de hoy. Nosotros, afortunadamente, en este canal hablamos de elementos muy técnicos. Por lo general, nadie le va a dedicar 15 minutos a hablar de la macroactualización de Proton 11 y a lo mejor de Proton 11 sí. Nadie se va a dedicar a hablar sobre, sobre un aspecto de SteamOS que a mí me parezca relevante. Entonces, ¿cuáles son ¿Cuáles son los elementos más relevantes de los que se puede hablar? Pues de este tipo de problemática. Ocurrió con Nintendo Switch, con las tonterías que se dijeron de Nintendo Switch, que si se rayaba al poner en el dock o lo que sea. Pues sí, se rayará en el poner el dock si eres un cavernícola. Y la ponía así, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, que yo no te digo que no, ¿sabes? Pero que te lo hagan mirar, ¿sabes? Si se te rompía, ¿no? De hecho, ocurría así, pero si lo ponías como un cavernícola. O sea, yo no sé cómo... Te digo... No lo sé, no sé cómo la gente, te digo, se podrá rayar, yo no te digo que no, pero que con un poquito de suavidad y tal, no creo que hubiera demasiados problemas. Todas las problemáticas y todas las cosas que se dijo de Nintendo Switch fue brutal, o bueno, de la potencia de Nintendo Switch. La primera consola y el primer dock, Alex, yo tengo la primera consola y el primer dock, literal, ¿sabes? O sea, que sí, que se podrá rayar en ciertas circunstancias, yo no te digo que no. Pero alguien con muy poca... mano estaba al volante si le ocurría eso. Y voy a ser aquí muy bruto y muy duro, que a lo mejor la propia Nintendo podría haber solventado en ese primer modelo, sí. Que Nintendo a lo mejor subestimó a los usuarios de que a lo mejor era un poco cafre, también. Pero que de todos los problemas de la primera Nintendo Switch, creo que eran normales por el modelo. Yo creo que ahí tengo mi V1 con leve arañazo y mira que le doy cariño. Claro, habrá que ver en qué circunstancias, cuánto tiempo y un leve arañazo. Pues bueno, un leve arañazo para mí es una cosa... Yo estoy hablando de un leve arañazo, pues el propio uso. Yo te digo, supongo que yo tendré microarañazo en la propia Steam Deck OLED. Bueno, no lo sé, no lo creo, ¿eh? No lo creo. A lo mejor el mayor problema que tenía era que el cristal de fuera era plástico, ¿no? Algo así, no era especialmente cristal, ¿no? Pero bueno, te digo, si tengo algún microarañazo en alguna máquina, pues yo qué sé. Pero lo dicho, que a mí me parece que se han sobredimensionado muchísimas cosas. La propia Steam Machine, bueno, pues en este caso... Pero cuidado, que no se me malinterprete. Este problema al final no ha sido un problema, ¿vale? Era una tontería, no ha habido grandes historias. ¿Eso significa que Steam Machine es una máquina a prueba de errores? Desde luego que no.
Desde luego que no. Steam Machine va a tener devoluciones, Steam Machine va a tener problemas, Steam Machine va a tener errores y va a tener gente muy cabreada con el dispositivo que le ha llegado, porque así funciona la electrónica. O sea, no se puede asegurar el 100%, no se puede asegurar el 100% de la perfección. Lo que ocurre, y ya sería más dramático, que hubiera una problemática más extendida, siendo a lo mejor las 3 luces rojas de la muerte lo más conocido sobre este tema, pero creo que ocurrió también con la propia NES, si no mal recuerdo, en Japón originariamente, con un problema también sistemático, que sí que eso no era una tontería. La luz amarilla de PlayStation 3, que me gustaría saber, nunca me enteré muy bien si, te digo, las 3 luces rojas de la muerte, si no te pasaba, era un milagro. ¿Sabes? O sea, yo no conozco a nadie, ¿no? Un abrazo, pero yo no conozco a nadie de lo que no le pasara. También te digo, el mejor servicio al cliente que yo he visto, el mejor servicio de SAT que yo he visto en mi vida fue el de Microsoft con la Xbox 360, ¿vale? O sea, iban más allá de los años de la garantía, era de locos, o sea, que bueno, mira, una empresa que comete un error, Asus, estoy pensando en ti, no sé, supuestamente, si no habéis hecho nada, ¿no? Pero una empresa que comete un error, lo admite y, pues mira, ¿cómo se llama? Me como el ego y lo que hago es solucionarlo lo máximo posible. Y yo eso hasta lo entiendo. O sea, yo entiendo las 3 luces rojas de la muerte, mientras que pusieron ¿cómo se llama? Supieron arreglar todo esto, ¿no? Yo tuve 2 Xbox con las 3 luces. Te digo, el caso más extremo que yo conozco de las 3 luces rojas fue mi cuñado. Que mi cuñado ya le hablaba por el nombre de pila en el SAT de Alemania, ¿sabes? Si no tuvo mi cuñado 6 máquinas estropeadas por las 3 luces rojas de la muerte, y no estoy exagerando, a mí fue una vez. Si no tuvo 6, no tuvo ninguna. Y a mí me hacía gracia porque la primera vez le daban 30 días gratis porque después te daban como un regalito, ¿vale? 30 días gratis de Xbox Live Gold, después a él le llegaron a dar 6 meses, un año. Las últimas veces, yo recuerdo que hablamos, creo que fue con mi cuñado, con su hermano, no me acuerdo muy bien, creo que fue con el hermano de mi cuñado, y estuvimos hablando porque el servicio al cliente, como ya no sabía qué más regalarle, y esto no es una broma, le ofrecían ya directamente juegos. Le ofrecían juegos. Y le daban una gama de juegos para que le dijeran. Y yo recuerdo muy bien ese momento porque a mí me preguntaron: oye, Rafa, ¿tú qué has jugado el cameo que...? Porque se acordaba que yo lo tenía de salida. O sea, de salida, fueron mis 2 primeros juegos cuando me compré la Xbox 360, fue el cameo y el Oblivion, ¿no? Como un ser de bien, ¿no? Un abrazo al amigo Satu por esos 31 me saco de nivel 1. Un abrazo gigantesco, se te agradece un montón. Hola chavales, ¿cómo lleváis el calor? Mal, lo llevamos mal, pero bueno, se lleva un abrazo, tío, se te agradece un montón. Lo dicho, y me preguntó: oye, Rafa, ¿el cameo cómo va? Y yo digo: ¡fua! Increíble, un agua espectacular. A mí me fascinaba el agua del cameo y por eso se lo pilló. Y creo que después se pilló otra cosa más. O sea, para que más o menos ubiquéis el tema. Pero al menos se portaban. ¿Qué hacemos? Hubo un problema, pues apechugaron, como hay que hacer, y punto pelota. Jugando con el cameo se me jodió. Pues fíjate tú, ¿no? El cameo maravilloso. Si no lo habéis jugado, por cierto, iba a preguntar: ¿cameo cuándo lo van a sacar remake en ¿cómo se llama? Ponerlo en PC. Lo veo complicado. Era brutal. Los efectos de reflejo y las físicas del agua. A mí, más que los reflejos, a mí me fascinó las físicas del propio agua. Era de putísimos locos, Era de locos, la verdad. El Gears fue... Es verdad, perdón. Yo tuve la edición que te regalaban, el Gears de la Xbox Live Arcade. Perdón, también. El Gears, lo que pasa es que se venía gratis. O sea, con el Bundle for Copy, ¿no? ¿Sabes? Que no se puede comprar, ¿no? No se puede vender
el juego, ¿no? Sí, es verdad. Yo venía con el pack de la Xbox Arcade. Así que yo tuve que comprar la ¿cómo se llama? El cartucho, la tarjeta de memoria. Yo no tenía... en fin, soy un señor mayor. Así que nada, lo dicho, más allá, para ir cerrando un poquito todo el tema de la línea roja de la muerte de la Steam Machine. De momento podemos estar tranquilos, no hay un problema serio que sepamos. Esto ha acabado un poco en final feliz, por llamarlo de alguna forma, pero eso no significa que esta máquina esté libre de errores. Es más, los va a tener. La pregunta es si son sistemáticos, que yo personalmente dudo que vaya a haber algún fallo sistemático, teniendo en cuenta más o menos cómo funciona la propia Valve.